Un hombre manipuló a una familia para llevarse a una de sus hijas y le hizo creer a la pequeña que era necesario que tuvieran relaciones sexuales para poder salvar a un planeta alienígena. ¿Qué? ¿Esta historia es real? Se los cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Eran los años 70 en Pocatello, Idaho, Estados Unidos. En este lugar vivía la familia Brover, que estaba conformada por el señor Bob, la señora Mary Ann y sus tres hijas pequeñas, Karen, Susan y Jem. La vida de esta familia cambió rotundamente cuando conocieron a otra familia llamada Berchtold, que estaba conformada por un hombre llamado Robert, su esposa y sus hijos. Estas dos familias se hicieron muy amigos. Nadie se dio cuenta que Robert Berchtold se había obsesionado con la pequeña Jem, que en ese momento era la mayor de las niñas. En octubre del año 1974, cuando la pequeña ya tenía 12 años de edad, Robert se la llevó. Supuestamente irían a montar caballo, pero en realidad este hombre estaba mal de su cabecita y tenía otros planes. Robert le dio unas pastillas a la pequeña Jem, las cuales hicieron que se desmayara. Cuando la niña despertó, se dio cuenta que se encontraba acostada en una cama. Esta cama estaba dentro de una casa rodante. Tenía las muñecas y los tobillos atados, entonces obviamente no podía moverse. Mientras ella se encontraba en la cama, una misteriosa voz le estaba hablando. Esta voz provenía de una pequeña caja blanca con un intercomunicador. La niña aún tenía los efectos de las pastillas y se volvió a desmayar. Cuando al fin estuvo consciente, se dio cuenta que estaba en el mismo lugar, pero ya no estaba atada. De repente, dos voces que supuestamente eran unos alienígenas le comenzaron a decir varias cosas. Entre ellas le informaron que ella era mitad humana y mitad alienígena, y le recalcaron que tenía una misión muy importante. La voz le decía que debía de tener un hijo antes de que cumpliera los 16 años, porque supuestamente este niño que vendría en camino sería el que salvaría el planeta de los alienígenas. Después de decirle esto, le dijeron que fuera a la parte de adelante de la casa rodante, porque allí estaría su acompañante esperándola, con el cual tendría que cumplir esta misión. Cuando ella fue al lugar que le indicaron, se encontró con Robert. Al verlo, la pequeña se sintió muy alivianada porque ya tenía una buena relación con Robert. Ya les había contado que ambas familias se conocían y convivían mucho. Este hombre estaba cubierto de líquido rojo, no se movía y tenía los ojos cerrados. Robert despertó y le comenzó a contar a la pequeña todo lo que había sucedido. Según él, lo poco que recordaba. En resumen, que unos alienígenas lo habían secuestrado, que le habían dicho que tenía que cumplir una misión y que después de eso pues ya no recordaba mucho. La niña, con su inocencia de 12 años, obviamente le creyó todo, y ella pensaba que todo lo que estaba viviendo era real. Y así fue como Jen pasó varias semanas en la casa rodante de Robert. Todos esos días Robert se aprovechó de la pequeña, pero no de forma violenta. La niña pensaba que estaba cumpliendo una valiosa misión, creía que estaba haciendo lo correcto. Ahora, mientras todo esto ocurría, la familia de la pequeña actuaba de una forma extraña. Ellos le tenían demasiada confianza a Robert, que tardaron varios días en reportar la desaparición de su hija. Según fue hasta 5 días después de que ella desapareció que por fin decidieron contactar al FBI, y así inició una fuerte investigación que duró varias semanas. Las autoridades descubrieron muchas cosas ocultas sobre Robert. Al parecer, este hombre había planeado todo esto, todo el secuestro de la pequeña, durante bastante tiempo. Él quería quedarse con ella y para eso tenía que destruir primero a la familia Brover. Entonces lo que planeó este hombre fue seducir a los papás, y primero enamoró a Mary Ann, quien impresionantemente cayó ante sus encantos. Luego este hombre también hizo lo mismo con Bob, o sea, el papá de la pequeña. Con él fue un poco diferente, solamente tuvo un encuentro sexual. Robert sedujo de forma misteriosa a Bob, y fue tanta la forma que lo manipuló que hizo que este hombre lo masturbara. Pero este hombre simplemente hizo todo esto para poder estar cerca de la pequeña. Estamos hablando que llegó a dormir varias veces con ella con la autorización de sus papás. Este sujeto tenía totalmente manipulada a la familia. Sé que parece muy difícil de creer todo lo que les estoy contando, pero es un caso real, no es una película, no es una novela, es algo que pasó en realidad. Pero bueno, después de 35 días de desaparición, las autoridades lograron localizar a Robert y a Jem. Ellos ya se encontraban en Mazatlán, México. No sé por qué todos los delincuentes insisten en venir a México. Cuando la justicia los encontró, él ya se había casado con la pequeña. Obviamente eso no era válido en los Estados Unidos. Robert fue detenido y la pequeña fue rescatada. La niña se reencontró con la familia. De hecho, se enojó con sus papás por haber denunciado a Robert. Este hombre le había lavado el cerebro y la niña seguía pensando que estaba fracasando en su misión, y tampoco podía contar ni lo de los alienígenas ni todo lo que le había sucedido, porque Robert le había dicho que si ella lo contaba, algo malo le iba a pasar a su familia. Además, le hizo creer que si ella tenía contacto con otro hombre, incluso con su papá, también algo malo pasaría. El hombre tenía bien manipulada a la pequeña
pequeña y también estaba asustada. Ella le dijo a sus papás que amaba a Robert y que quería estar con él. Por su parte, Robert fue acusado de secuestro y parecía que iba a pasar bastantes años en la cárcel. Sin embargo, algo extraño pasó. Los papás fueron amenazados por Robert porque él les dijo que si ellos no quitaban esos cargos, él le contaría a todo mundo lo que había pasado con la mamá y con el papá. Y los Robert tenían tanto miedo de que la gente supiera lo que habían hecho que prefirieron retirar los cargos. Estamos hablando que era una época en donde obviamente les iba a pesar que todo mundo supiera los encuentros que habían tenido con este hombre. Entonces así fue como Robert consiguió su libertad. Y la pequeña aún creía que tenía una misión que cumplir y que debía estar junto a Robert. Y además este hombre seguía obsesionadísimo con ella y no se iba a rendir hasta tenerla con él. Y para lograrlo, de nueva cuenta comenzó a acercarse a la mamá, su primer objetivo. Le hablaba constantemente por teléfono y le decía que solamente la amaba a ella. Le decía que debía de divorciarse para que al fin pudieran estar juntos. Entonces Mary Ann inocentemente y lo digo de esa manera porque se supone que ya sabía lo que había pasado con su hija y el tipo de hombre que era, pero aún así se dejó llevar. Entonces volvió a caer y fueron amantes durante varios meses. Pero a Robert no le interesaba la mamá, su objetivo era ir con la pequeña y para eso tenía que destruir a la familia desde el núcleo. Y casi lo logra hasta que Mary se dio cuenta que estaba a punto de perder a su familia y decidió terminar esa aventura. Lamentablemente para eso ya era demasiado tarde. En el año 1976 la pequeña desapareció por segunda vez. La niña, que ahora ya tenía 14 años, se escapó de su familia para irse con Robert. Inocentemente ella pensaba que él era el amor de su vida y además con quien debía de cumplir una importante misión. Estamos hablando que para ese entonces Robert ya tenía aproximadamente más de 45 años y la pequeña 14 años. De nueva cuenta las autoridades comenzaron una fuerte investigación, la cual duró algunos meses, hasta que la pequeña fue encontrada en un colegio católico en Pasadena, California. Robert la había ingresado con un apellido falso diciendo que era su hija y le hizo creer a las monjas que era un agente de la CIA. El FBI detuvo a Robert y fue llevada a juicio por segunda ocasión. Se le adjuntó secuestro y otros delitos. Y otra vez, sorprendentemente, Robert fue exonerado de todos sus cargos por un juez, supuestamente por deficiencia mental. Así que Robert simplemente tuvo que ir a un centro de salud mental en 1977 y en menos de 6 meses fue liberado. Sorprendentemente, después de todo esto, la pequeña aún creía que tenía una misión y para ese entonces seguía enamorada de Robert. La había manipulado de tal manera que la pequeña creía que era amor. Afortunadamente, con el paso del tiempo se terminó dando cuenta de que todo simplemente fue una mentira, que los alienígenas jamás existieron y que todo se trató de un plan perverso de Robert. La pequeña por fin le pudo contar todo lo que le sucedió a su familia y sus papás se sintieron muy culpables por haber permitido todo lo que pasó. Publicaron un libro llamado Inocencia Robada. En este libro contaron todo lo que vivieron y luego comenzaron a dar conferencias por diferentes lugares de Estados Unidos. Cuando Robert se enteró de esto, dio varias entrevistas diciendo que todo lo que había en el libro se trataban de puras mentiras. Además, por privado los amenazó. Les dijo que si no detenían lo que estaban haciendo con el libro y sus conferencias, tendrían una vida bastante miserable. Jam lo demandó por acoso y tuvieron que verse en persona después de muchísimos años. Luego de eso, ella continuó dando pláticas en diferentes lugares y en uno de esos eventos, Robert apareció con su automóvil, los amenazó y terminó atropellando a un motociclista que estaba al cuidado de Jam. Las autoridades detuvieron a Robert, se dieron cuenta que tenía un arma y ahora iba a ser condenado por delitos menores. Pero Robert dijo que prefería morir a pasar un día en la cárcel. Así que al poco tiempo Robert terminó privándose de la vida. Cuando Jam se enteró de esto, se puso muy triste porque jamás se pudo hacer justicia. Se supo que este hombre no solo destruyó a esta familia, sino que también le había hecho daño a otras niñas. Los papás nunca pudieron perdonarse por haber permitido que pasara todo esto. Algunos dicen que tal vez la causa fue los años en el que había bastante ignorancia o que tal vez porque vivían en un pueblo. Después de que pasó todo esto, la familia se mantuvo unida y poco a poco lograron salir adelante. Este es considerado uno de los casos más extraños que se pueden encontrar en las redes. Parece sacado de una película porque es casi difícil de creer que una mente maquiavélica haya inventado todo esto para manipular a una pequeña y también manipular a toda una familia. Actualmente este caso se encuentra en la plataforma de color rojo, en donde cuentan con más detalle todo lo que sucedió. Después de que este documental saliera a la luz, los comentarios están divididos porque hay gente que cree que todo esto fue culpa de los papás. Dicen que el comportamiento de ellos fue bastante extraño y parecía que no solo la niña estaba enamorada de Robert, sino que también la mamá e incluso el papá. Pero bueno, a todo esto, ¿ustedes qué opinan? Un caso bastante turbio, recontraturbio. Este es un caso bastante extraño que me ha tocado contar, pero es un caso que se me hace bastante raro, la temática extraña, como que jamás me imaginé que una persona utilizara
utilizara estos temas como para manipular a toda una familia. Y lo más curioso es que se me hace difícil de creer que le hayan creído. Claro, ya sé que eran otros años, pero aún así, no sé. En el caso de la pequeña se entiende porque era una niña, la inocencia. ¿Y los papás? Hay cosas que no cuadran, hay cosas que no tienen mucho sentido, pero bueno, si tienen más dudas, busquen esta historia por donde quieran y armen sus propias conclusiones. Mi nombre es Daniel Novelo.